Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que estén por acá. Bienvenidos. Bienvenidos a dos eventos. La Feria Jale a Leer, que se desarrolla por primera vez. eh, o sea, esta sería la primera edición. Se pretende reunir editoriales costarricenses que producen libros a nivel nacional, ¿verdad? Eh, como una opción para todo aquel que quiera enterarse de qué es lo que está corriendo, ¿verdad? En el ámbito literario nacional. A veces un poco descuidado, a veces un poquito como que lo dejamos de lado, nos inclinamos por la literatura que viene de otros lugares, pero que en realidad es bastante productivo. Tengo entendido que solamente en el año 2025 se produjeron más de 300 libros en Costa Rica. Eh, y a veces ni nos enteramos, a veces ni nos damos cuenta. Y por el otro lado, pues nosotros como editorial, Círculo y Punto, quisimos aprovechar el momento, el espacio, para presentar el libro La Sesión, escrito por Ingrid Cruz. Te dice que está nerviosita, pero yo sé que está contenta de estar aquí. Sí, estoy feliz, muy feliz la verdad. Y bueno, primero buenas tardes a todos, todas. Realmente sí estoy muy nerviosa, pero no sé si son nervios de la felicidad o no sé, pero sí estoy muy emocionada. Bien, este libro es una colección de cuentos que Ingrid ha trabajado por cuánto más o menos, como por año y medio, ¿verdad? 2 años. Sí, empecé a finales del 2023. Uh-huh. Entonces, digamos que fue como de septiembre, octubre, más o menos, 2023, el año pasado, y como que se terminaron de afinar este año. Entonces, Correcto. la publicación, sí. Sí, porque la última, digamos que la última entrega que vos nos hiciste fue como para junio de este año. Que después de eso fue que lo revisamos Ajá. y, y, y pues lo pasamos al proceso de edición, ¿verdad? De producción. Eh, a mí me hace muy feliz, me satisface muchísimo que Ingrid haya podido completar este proceso porque no es fácil, y ya ustedes van a ver, no es fácil para una persona que quiere producir su primer libro. No es sencillo, hay mucha indecisión a veces, hay nerviosismo, si este cuento estará bien, si este trabajo, o sea que es un proceso casi como de tener un hijo. Sí, la sensación es muy similar a tener un hijo. Es como un bebé que uno pues echa al mundo y va a ir a buscar una casa, va a ir a buscar un hogar. Sí, sí, eso sí es muy similar. Yo de hecho eso le dije a mis hijos, a mi hijo mayor, que era muy similar a tener un hijo. Cuéntanos un poco, primero, de dónde nace la motivación. Si fue algo reciente, si es algo que has vivido desde siempre. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, siempre me ha gustado la lectura. Mi hermana que está aquí, ella le gusta leer, entonces ella es mayor que yo, sí es más vieja que yo. Y ella cuando yo estaba pequeñita, pues ella nos leía, a mi hermano y a mí, yo nos leía cuentos. Entonces pues siempre me gustó, ¿verdad? Y despierta mucho la imaginación. Y me acuerdo que cuando era adolescente me había escrito de alguna que otra cosilla, que por cierto mi hermana leyó cuando yo era adolescente, y que eran como un par de cuentos, y pues luego quedó en el olvido durante un tiempo, y pues lo retomé a eso del 2023 más o menos, que una vez estaba más o menos jugando con un amigo, estábamos como jugando, a él le gusta mucho leer también, y estábamos como jugando a escribir algo, y él me dijo, ¿por qué usted no intenta escribir como de verdad? Y yo quería, ese año pues había sido un año complicado un poco, entonces yo trataba como de distraerme tratando de aprender cosas nuevas. Entonces empecé a buscar talleres donde aprender cómo escribir, cómo desarrollar la escritura, ¿verdad? Narrativa. Y fue cuando me encontré con un anuncio de Pluma Independiente. Okay. Entonces ya ahí empezó como a tomar más forma, más en serio.
Eso fue Plumber con Steven. Con Steven, sí, me encontré un anuncio. Yo estuve buscando varios, o sea, en internet, estuve buscando talleres y de hecho no había encontrado ninguno en Costa Rica. Y hasta pregunté uno como en Argentina, que fue el que me había salido, porque realmente en ese momento no sabía cómo tenía que buscarlo, ni, o sea, me sentía como perdidilla. Y me imagino que el algoritmo, como yo estuve buscando, pues me apareció el anuncio de Steven y yo dije, ah, bueno, este es en Costa Rica y se ve bien, entonces fue cuando ya le escribí. Y realmente me gustó muchísimo el taller con Steven, es buenísimo, lo recomiendo. Qué bien, pues muchas gracias. Bueno, con Steven la primera parte y con usted la segunda parte. Bueno, yo lo que hice fue nada más, esto no se trata de mí ni de Steven en realidad, pero lo que nosotros hicimos fue algo así como pulir un poco lo que ya venía con una gran calidad que venía de usted. Y eso es algo que reconocemos. Sí, yo lo entiendo así. O sea que entonces me dices que desde pequeña siempre te gustó leer, que tu hermana te leía. Esa es una pregunta que me gusta hacerle a todos nuestros autores. Es bien sabido que en la escuela a nosotros nos ponen a leer. Léase tal libro, ¿verdad, nena? Le toca leer tal libro porque va a haber un examen de ese libro. Pero no es una lectura, por decirlo de alguna manera, no es una lectura consciente. Es una lectura prácticamente obligatoria. Yo me acuerdo, a mí me pusieron a leer El sombrero de tres picos y yo decía, ¿yo por qué estoy leyendo esto? No tiene nada que ver con mi país, no me interesa el tema, qué sé yo. Pero resulta que hay un momento, hay un punto específico en la vida en que uno toma un libro, ya sea por casualidad o porque alguien te lo entrega y te dice, léase esto para que vea qué bueno que es. Y como que eso despierta, abre una puerta en nuestras mentes y nos dice, ok, ahora sí voy a leer por gusto. ¿Cuándo fue que empezaste a leer por puro gusto? No, por gusto siempre, siempre, porque desde que me pusieron a leer Cocorí en la escuela, yo amé Cocorí, lo sigo amando, lo tengo en mi casa y me fascina. Y también El Principito, que lo leímos en la escuela y me encantaron los dos. Y cuando estaba en el colegio, pues uno sí tiene que leer muchos libros, uno no me dio tiempo a leerlos, no terminé de leer El Quijote, lo estoy terminando ahorita, pero hubo muchos libros en el colegio que a mí me encantaron. Entonces realmente siempre me ha gustado. No puedo decir como que haya un momento específico donde yo dije, ay, me encanta, ahora sí le tomé el gusto, porque fue desde muy pequeñita, sí, realmente. Ok, qué bueno. ¿Y cuáles son tus autores favoritos? Bueno, mi autor favorito, quisiera yo que fuera más conocido, es Lovecraft. Okay. No sé si toda la gente lo conoce, yo creo que no. Pero es parecido a Edgar Allan Poe, digamos, por citar a alguien. De hecho, Lovecraft era admirador de Edgar Allan Poe. Él es mi favorito. Me gustan mucho los clásicos, tipo Frankenstein, me encanta. Okay. Julio Verne me fascina. Entonces sí es como mucho, me gustan mucho los clásicos, realmente. Me gusta Gabriel García Márquez, digamos, para estar un poquito más actual. Más de este lado. Sí, y más actual, digamos, de comillas. Sí, ya claro. No es tan nuevo. Sí, ya no es tan nuevo, ¿verdad? Ok, ¿sientes que hay alguna influencia de esos autores en lo que escribiste? Yo creo que sí. No es que los haya querido copiar, pero siento que de alguna forma es inevitable que lo que uno lee, que lo que uno consume, o el entorno donde uno está, pues influye de alguna forma. Entonces, sí creo que puede haber un poquito como de ese misterio que tiene Lovecraft, un poquito, ¿verdad? Pues ya quisiera yo parecerme a Lovecraft o a Gabriel García Márquez. Es un poquito, ¿no? Que uno trata como de tener un poquito de la gracia que ellos tenían, bueno, que a mí me parece, que los admiro mucho, ¿verdad? No tanto, pienso yo, uno trata de escribir cosas originales, pero creo yo que inevitablemente tiene alguna influencia. Sí, claro. De hecho, sí, yo pienso que todo autor, todo escritor, originalmente se va a inclinar por imitar a esas personas que siempre ha admirado, ¿verdad? García Márquez, por ejemplo, y su costumbrismo y su realismo mágico, pues ha influenciado a toda América Latina. Y podría decirse que
prácticamente ningún autor después de él, o de Cortázar, o de Borges, y que los hayan leído, ninguno va a estar alejado de esa influencia. En tu caso, Lovecraft o Edgar Allan Poe. Y yo sé que aquí hay algo, hay salpicaduras de esa influencia. Obviamente pasan los años y vas a empezar a buscar tu propia voz, tu propio color a la hora de escribir, pero siempre esa influencia siempre va a estar ahí. Así que no sería nada malo el reconocerlo, ¿verdad? El saber que ahí está. De esta colección de cuentos, yo recuerdo algunos con mucho cariño, me gustaron, me fascinaron algunos, pero hay unos que son mucho más especiales que los otros, como por ejemplo Las flores en la mesita. Háblanos un poco de Las flores en la mesita. Bueno, Las flores en la mesita está basado en una historia de la vida real. Okay. Perdón porque me dan ganas de llorar cuando me acuerdo, es un cuento pues triste, la verdad. Aunque es un poco también de superación, de tratar de salir adelante. Es, como les digo, es una historia de la vida real, muy dura, sobre el duelo. Entonces, pues es duro. Incluso yo lloré escribiéndolo. Entonces, es algo muy cercano a mí, realmente. Cuando yo lo escribí, en ese momento mi mamá estaba con nosotros. Bueno, mi mamá falleció en enero de este año. Cuando yo lo escribí, mi mamá, o sea, no estaba enferma ni nada, mami estaba bien, porque ese cuento yo lo escribí en el 2023, finales del 2023. Como es sobre el duelo, en ese momento era sobre la abuela de mi hija, ¿verdad? Mi ex suegra. Pero ahora lo veo todavía más, o sea, más cercano, lo vivo más porque pienso en mi papá, que está en el duelo. Pues nosotros como hijos también estamos atravesando un duelo, pero lo veo un poco más desde el lado de mi papá, y es muy duro y me hace llorar todavía más, yo creo, ahora que cuando lo escribí sí, con otro motivo. Pero sí, es muy lindo, pero es un cuento que le llega a uno de verdad. Podría decirse entonces, de acuerdo a lo que me estás diciendo, que a la hora de escribir uno de cierta manera hace catarsis, trata como de dejar en el papel esas cositas que están dentro de la conciencia, dentro de nuestro ser y que queremos liberar. Sí, claro que sí. O sea, ya sea un cuento como este, que sobre el duelo, que en ese momento pues era lo que yo quería expresar, algo que yo estaba viendo, que estaba pasando con una persona que estaba atravesando un duelo. Es algo que yo tenía ahí, yo necesitaba como sacarlo, reflejarlo de alguna forma. Si yo fuera artista, lo hubiera pintado tal vez en un cuadro, pero lo que salió fue un cuento. Sí. Entonces, es una liberación, entonces. Yo sentía, digamos, no sé, usted como escritor o Steven también como escritor, es como una necesidad de sacar las palabras que uno tiene como aquí. O sea, uno dice, necesito escribir esto, necesito sacarlo de aquí, ya como, porque lo siento ahí como que necesita salirse. Entonces era una necesidad de escribirlo. Y cada cuento en realidad es como, tengo este cuento como aquí metido, no sé si en la cabeza, en el corazón o dónde, pero lo tengo ahí y necesito escribirlo y necesito terminarlo. Siento que es como algo que tenía pendientes, es algo que tengo que hacer esto, pero que a la vez disfruto mucho. No es como que me estrese, sino que es como, tengo que hacerlo, pero quiero hacerlo. Okay. Sin certeza. Un día el viento sopló y todas las semillas de un diente de león volaron por todas partes. Apenas tuvieron tiempo de despedirse unas de otras, pero sucedió que una de ellas tuvo mucho miedo y pensó, ¿a dónde me llevará el viento? Entonces este sopló más fuerte, llevando la semilla cada vez más lejos de su tierra. La semilla volaba sin poder hacer nada más que esperar. Pasó por un campo lleno de rosas y se dijo, ojalá que el viento no pare aquí, porque las espinas me dan miedo.
y el viento sopló, alejando la semilla de las rosas. Después, el viento la llevó por encima de un bosque, y ella asustada se dijo: no quiero criar mis raíces aquí, porque esos árboles son enormes, y yo soy apenas una semilla de diente de león. Y el viento sopló otra vez, llevándola hacia otro lugar. La noche llegó y la semilla seguía volando con el viento, sin tener la certeza de dónde podía crecer, pero sintió mucho sueño, y rendida por el cansancio, cayó a la tierra y se durmió. Cuando se despertó, se sorprendió de ver que estaba en una pradera sin árboles, sin rosas, pero tampoco le gustó ese lugar. No puedo vivir aquí sola, sin nadie. Voy a esperar a que el viento me lleve hacia un lugar mejor. Esperó un día, otro día, pero el viento no llegó. ¿Qué voy a hacer ahora si el viento no sopla nunca más? Preocupada y asustada, lloró y lloró, y sus lágrimas llegaron al suelo y lo mojaron. En tanto que la semilla lloraba, observó que de la tierra empezaba a crecer un pequeño tallo de un diente de león de otra semilla que tenía mucho tiempo esperando por un poco de agua para poder crecer. Muchas gracias, semilla, le dijo la pequeña planta muy entusiasmada. Por ti pude crecer. La semilla sonrió, respiró profundo. Ya no esperaba que el viento la llevara a otro lugar. Se recostó sobre la tierra, cerró sus ojos y haciendo un esfuerzo soltó una pequeña raíz. ¿Te sentís como ese diente de león? Yo creo que el cuento es sobre el miedo a dar un paso, a cambiar, a estar como en una zona de confort, pero hay que tirarse al agua, hay que mandarse. ¿Qué le dirías vos a alguien que tenga que tenga el deseo de escribir y no se atreva? No solo el que tenga deseo de escribir, sino el que quiera hacer algo en general. Okay. Hubiera no existe. Yo siempre pienso en eso, hubiera no existe. No se queden con el, ay, lo hubiera hecho, ay, hubiera ido, o le hubiera dicho. No sé, eso no existe. Y se van a quedar siempre con la idea ay, es que, ¿por qué no lo hice? Entonces, si quieren hacer algo, y si es algo, pues, que está bien, ¿verdad? Inténtenlo, háganlo. O sea, si tienen un sueño, no importa la edad, no importa lo que sea, es intentarlo y ojalá, digamos, por ejemplo, con esto del libro, yo busqué el taller para guiarme, porque a veces uno está como perdido, quiero hacer esto, pero no sé cómo empezar. Entonces, tratar de buscar quién le puede orientar, si es que quiere aprender a tocar guitarra, por ejemplo, si quiere aprender qué sé yo, a pintar. Entonces, tal vez, digamos, por ejemplo, si me pone a dibujar a mí, no le hago pero ni un muñeco de palitos. Pero si yo quiero aprender a dibujar, entonces mejor busco quien me oriente, quien me ayude. Entonces, creo que hay que intentarlo, pero a la vez rodearse de alguien, buscar a alguien que lo vaya ayudando y que lo vaya guiando. Pero sí intentarlo, no quedarse como lo hubiera hecho. Porque el tiempo pasa, igual usted lo intente o no lo intente. No se queden con la idea de hacer algo, sino hagan. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Ingrid Cruz, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que quieras decir? No, quiero agradecer a los que están presentes, agradecerle a Steven y agradecerle a usted, Juan Carlos, por toda la guía. Han sido, bueno, de verdad, mentores increíbles, los dos son excelentes. Si alguien quiere escribir, se los recomiendo, son buenísimos y gracias a Dios en primer lugar por todo, de verdad, y me siento así, o sea, es como pellizquenme porque me parece que esto, no sé, es un sueño. Pues téngalo usted entonces, ya no lo tengo yo. Sí, y muchas gracias. Amigos, algo. Les recomiendan que comparta lo que escribe con alguna persona de confianza, que esa persona le diga, mira, es que no entiendo esto que dice aquí, es que esta parte no me quedó clara, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Como que le dé su opinión. Si usted está aprendiendo a cocinar, pues usted le da por